Muy buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes nuevamente y doy gracias a Dios y también a Pastor Boris por la oportunidad de predicar la palabra de nuestro Señor aquí con mis hermanos de la Iglesia Bautista Soberana Providencia, Reformada Soberana Providencia. Entonces, vamos a seguir en el día de hoy, como hemos estado estudiando el Evangelio de Juan en las veces que he visitado. En el día de hoy vamos a ver Juan 5, versículos 16 al 30. Y quiero recordarles, no sé si ustedes recuerdan, una vez pasada mencioné que en esta porción del Evangelio de Juan vemos una marcada diferencia en las actitudes de los líderes judíos hacia Jesús. Porque ellos van del escepticismo y la aversión hasta, aquí vemos, hasta odio y oposición fuerte. Este es lo que empezamos a ver la vez pasada. Y de hecho en nuestro texto de esta mañana vemos claramente el deseo de ellos a matar. Ellos querían matar a Jesús. Recuerda que Jesús acaba de sanar al hombre paralítico que había sido sanado. Él sanó un inválido, estaba inválido casi 40 años. Y al sanarlo, Jesús ordenó que este hombre tomara su lecho y caminara. Y el conflicto surgió, si ustedes recuerdan, porque el milagro que Jesús realizó fue en el día de reposo. Y que le dio, cuando él dijo este mandato al hombre llevar su lecho y andar, ellos, este fue una violación de las reglas de esos fariseos que habían creado. Este acto, junto con otros que Jesús había realizado, causó una severa oposición a los líderes religiosos judíos. Y esta oposición que Jesús comienza a dar su defensa legal de sí mismo. Y él proclama audazmente por qué está calificado él trabajar en el día de reposo, mientras explica la naturaleza de su relación con su Padre. Y las afirmaciones que veremos en el texto de hoy que él hace en esos versículos son impresionantes y nos ayudan a entender por qué los fariseos reaccionaron como lo hicieron. Y las declaraciones de Jesús también que veremos en esta mañana también confrontan a nosotros mismos, porque en cada uno de nosotros también necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos decidir lo que haremos con las palabras de Jesucristo en esta mañana. O debemos verlo a Cristo como vieron los fariseos, como un hombre blasfemo, que estaba loco, que merece ser rechazado. O debemos postrarnos delante de Él y adorarle como Señor, sometiendo cada parte de nuestras vidas a Él y dándole el honor que Él merece. Porque Jesús no deja posible un lugar intermedio. O lo recibe sus palabras como el Señor de gloria, o lo rechaza como un loco o como un blasfemo. Entonces, al llegar a la palabra del Señor en esta mañana, por favor, sepa que no están simplemente viendo afirmaciones abstractas que solo tenían que ver con aquellos que vivieron en los días de Jesús. Cristo está presentando a nosotros en esta mañana su palabra, y usted y yo debemos recibirla o rechazarla. Y si Cristo es quien dice ser, creer en su palabra es creer en la misma palabra de Dios. Y resultará en la vida eterna. Pero rechazar su palabra también es rechazar la misma palabra de Dios.
y resultará en un juicio eterno por Jesucristo mismo. Entonces, esas son cuestiones de peso que veremos en esta mañana en nuestro texto. Entonces, por favor, prestan mucha atención a la predicación de la palabra de Cristo hoy. He titulado el sermón de esta mañana, El Hijo y su Padre. Entonces, como mencioné, nuestro texto es Juan 5, 16 a 30. Les ruego que todos, por favor, se pongan de pie en reverencia para la lectura de la palabra del Señor. Leo para ustedes. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino de que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y a los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta es la palabra de Dios. Aún de pie, oremos. Señor Dios, Padre, en esta mañana venimos delante de ti, pidiendo, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, de las visitas en esta mañana. Permite que tu palabra llegue con poder a nuestros corazones. Danos la gracia, Señor, para recibirla como es tu santa palabra, tu verdad, que nos revela quién eres y nos revela el Hijo que ha enviado para redimir a pecadores como nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales y nuestros corazones para recibir con fe tu palabra. Te pido en Cristo Jesús, Padre. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Bueno, como mencioné, he titulado el sermón de hoy El Hijo y su Padre, y este sermón tendrá 5 puntos. Primero, el Hijo trabaja como su Padre. Segundo, el Hijo emuda a su Padre. Y tercero, el Hijo da vida como su Padre. Cuarto, el Hijo juzga por su Padre. Y quinto, el Hijo es honrado como su Padre. Vamos a ver estos uno por uno. En primer lugar, vemos que el Hijo trabaja
como su Padre. Y como ya he mencionado, esa confrontación entre Jesús y los judíos tiene lugar en el contexto de la sanación del hombre inválido. Pero la forma en que está escrito el versículo 16 implica más que este evento estaba en vista. Lo más probable es que Jesús había realizado otros milagros más en el día de reposo y posiblemente tuvo otras conversaciones también con los líderes judíos antes de eso. Pero en este momento todo llega a un punto crítico y ese produce una confrontación directa. Y los líderes judíos presentaron cargos específicos contra Jesús por violar sus leyes del día de reposo. Y como mencioné en el sermón anterior, Jesús de ninguna manera violó el cuarto mandamiento, según lo que la palabra de Dios. Pero sí violó las adiciones a este mandamiento hechos por los hombres, porque los fariseos sobre los siglos habían creado 39 mandamientos más o incluso más acerca de este mandamiento. Entonces Jesús responde a esas acusaciones dando una defensa por sus acciones. En el versículo 17 leemos su increíble argumento. Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esas palabras? Su punto es tan claro como es asombroso. Su argumento se remonta claramente al inicio de la creación del mundo, donde se estableció el día del reposo. Y podemos leer acerca de esto en Génesis 2, versículos 1 a 3, que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. A primera vista, este texto parece contradecir lo que Jesús estaba diciendo, porque dice el versículo que Dios descansó de trabajar de la obra de la creación que él había hecho. Pero el versículo 3 da un poco más de detalle, que en el séptimo día o en el día de reposo Dios descansó de toda su obra que había hecho en la creación. Es un detalle muy importante. El punto es que aunque Dios ciertamente descansó de su obra de la creación, creando todo de la nada, de ninguna manera significa que Dios cesó toda la actividad. Este no es lo que está diciendo. Dios no creó el mundo de una manera que simplemente lo creó y luego dejó actuar como una máquina. No, las Escrituras enseñan que Dios no solamente creó el mundo y todo lo que hay en él, sino que activamente sostiene el universo momento a momento. Él está íntimamente involucrado en trabajar en cada detalle de la providencia conforme el designio de su voluntad. Hechos 17:28 dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dios nos sostiene en cada momento, está obrando activamente en la providencia de este mundo. El argumento de Jesús es un buen argumento, con el que el fariseo no debería haber tenido ningún problema, porque los rabinos judíos tenían 39 leyes específicas que restringían la actividad en el día de reposo. La ley número 39 hizo ilegal mover cualquier cosa de un dominio a otro dominio en el día de reposo. Y esto fue su problema con el hombre inválido, recogiendo su lecho y llevándolo a otro lugar. Pero ellos mismos, en su propia ley, hechos por hombres, habían hecho una excepción por Dios, en cuanto a Dios.
Ellos reconocieron que Dios es soberano sobre todo el universo y que es imposible para Dios mover algo de un dominio a otro dominio, pues todo es bajo su dominio, no hay otro dominio para Dios. Él es soberano sobre todo. Entonces, por lo tanto, según ellos, el mandato número 39 no aplicaba a Dios. En su sabiduría, Jesús usa esta exención en su ley para justificar su obra de la sanación en el día de reposo. Verdaderamente, solo Dios puede sanar a un hombre paralítico. Y el problema era que al hacer esta afirmación, de la manera que lo hizo Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Y como los fariseos reconocieron de inmediato. Y esta fue una afirmación increíble por parte de Jesús, que solo alimentó su indignación, como dice el mismo texto. Versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Antes de pasar a nuestro próximo punto, segundo punto, quiero dejar claro que Jesús de ninguna manera está eliminando nuestra obligación de obedecer el cuarto mandamiento, como algunos han sugerido. Más bien está estableciendo que hay algunas obras que son lícitas para hacer en el día de reposo, tales como obras de necesidad, obras de misericordia. Este mandamiento es parte del decálogo escrito en piedra con el dedo de Dios, es decir, que no cambia. Es la ley moral dada de Dios a los hombres. Este mandamiento, tal como los otros 9 mandamientos, sigue siendo vinculante para nosotros. El único aspecto de este mandamiento que ha cambiado es el día en que congregamos, puesto en la primera creación fue en el último día de la semana. En la nueva creación que inició con la resurrección de Jesucristo es en el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor, como la Biblia misma llama. Pero el mandamiento de descansar en el día del reposo y sacrificado está escrito para nuestro bien, y debemos descansar de nuestras obras, labores ordinarias, pero de igual manera que el ejemplo de Dios. Eso no significa que debemos ser ociosos en el día del Señor. Somos libres de servirle en la iglesia, hacer actos de misericordia, actos de necesidad, pero debe ser un día especial apartado para el Señor. Antes de seguir, quiero leer para ustedes un párrafo de nuestra confesión acerca de ese día, que dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dediquen todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir al segundo punto. El hijo emula a su padre. Desde el comienzo del libro de Juan hemos visto repetidamente la deidad de Jesucristo afirmada como la segunda persona de la Trinidad. Y como Dios el Hijo, Él es completamente Dios, igual a Dios en todos los sentidos con respecto a su ser. Entonces lo que vemos en los versículos 19 y 20 puede hacer que nos rasquemos la cabeza un poquito y nos preguntemos qué exactamente está diciendo Jesús y qué significa. Porque el versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo:
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Espere un momento. Si Jesús es verdaderamente Dios, igual a Dios el Padre, ¿cómo puede decir que no puede hacer nada por su propia voluntad, sino solo que ve hacer al Padre? ¿Implica esto que Jesús es de alguna manera menos que Dios el Padre? La respuesta, en un sentido, es absolutamente no, porque ellos son eternamente coiguales, comparten la misma esencia divina. Pero en otro sentido sí, Jesús está subordinado a su Padre. Pero ¿cómo explicamos esto? Aquí los teólogos han hecho una cuidadosa distinción entre la Trinidad ontológica y también la Trinidad económica. Y esos son términos teológicos complejos, pero nos ayudan a explicar esa distinción. Lo ontológico tiene que ver con el ser de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad con respecto a su ser, siempre debemos afirmar la igualdad absoluta de cada persona de la Trinidad. El Hijo no es menos que Dios el Padre o el Espíritu. Todos ellos son plena y igualmente Dios en su ser o en su esencia. Pero cuando hablamos de la Trinidad económica, estamos hablando de sus roles o sus papeles que tienen que ver con la creación, especialmente en lo que tiene que ver con la redención. Pero para entender eso debemos remontarnos otra vez a la eternidad pasada, cuando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo entraron en un pacto de redención, el uno con el otro. En ese eterno concilio trinitario, los papeles de cada persona divina fueron determinados y aceptados voluntariamente. Se determinó que Dios el Padre tomaría un papel dominante, siendo Él que planeaba la redención, y Él elegiría soberanamente quiénes serán los elegidos. También se determinó que Dios el Hijo sometería voluntariamente a la voluntad del Padre a llevar a cabo ese plan. Y Él sería enviado por el Padre para lograr la redención y comprar a aquellos a quienes el Padre había dado a Él. Y finalmente se determinó que el Espíritu Santo se sometería al Padre y al Hijo, atrayendo a todos elegidos del Padre y aplicando la obra redentora del Hijo a cada uno de ellos. Entonces, esto de ninguna manera hace a Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo menos Dios o menos digno de Dios el Padre. Solo muestra los distintos papeles que ellos tuvieron, cada persona de la Trinidad, en el pacto de la redención. Y es por eso que Jesús dice que no puede hacer nada por su propia voluntad. Su voluntad estaba completamente alineada y sometida a la voluntad de su Padre. Y esta es una de las razones por las que debemos afirmar que Jesús solamente murió para redimir a los elegidos. No hay absolutamente ninguna desunión entre la voluntad de las personas divinas, porque ellos comparten una voluntad divina en su esencia. Cada oración que Jesús oró, cada acto que Jesús realizó y cada persona por la que Jesús murió fue siempre y solamente de acuerdo con y en sumisión a la voluntad de su Padre. Veremos esto más profundamente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero Jesús no solamente da una visión increíble de los distintos roles o papeles dentro de la Trinidad, sino que también nos muestra la increíble intimidad que ellos compartían. En el versículo 20 nos dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Hay un amor eterno y profundo entre las personas de la Trinidad.
Y es tan profundo que define Dios, como Juan escribiría más tarde en 1 de Juan 4:8, que Dios es amor, es su propia esencia. Y este amor es eterno, ha sido siempre compartido perfectamente entre las personas de la Trinidad. De tal manera, de hecho, todo lo que nosotros sabemos del amor y la experiencia en nuestras vidas se deriva de ese amor verdadero y profundo que existe en la misma piedad. El amor entre un padre y un hijo terrenal es una mera muestra del amor divino entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En la cultura judía, un buen padre mostraría y enseñaría a sus hijos todo lo que él hizo. Y un buen hijo aprendería y emularía a su padre. Seguirían los pasos de su padre y normalmente realizarían el mismo oficio de sus padres. El hijo finalmente se convertiría en un reflejo o una imagen de su padre. Dios el Padre y Dios el Hijo son un modelo perfecto de esto. Jesús en ese sentido se convirtió en una imagen perfecta de su Padre aquí en la tierra. Tanto es así que más tarde diría Juan en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y mientras Jesús continuaba hablando sobre la relación íntima entre Él y su Padre, Él dijo, y mayores obras que estos demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La obra que Jesús había realizado sanando a un hombre que estuvo inválido durante 38 años fue un milagro increíble. Y ciertamente fue una gran manifestación del amor de Dios tanto por su Hijo como para la humanidad. Pero cuando Jesús levantó a ese hombre de la tierra físicamente, no fue más que una muestra de obras mayores, que sería una muestra aún mayor de su amor divino. Porque 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Dar vida espiritual a los espiritualmente muertos es una obra mucho mayor que cualquier sanación temporal. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. El Hijo da vida como su Padre. El versículo 21 dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esta afirmación que Jesús hace es otra afirmación audaz de su deidad. Porque solo Dios mismo podía hacer tal cosa. Solo Dios puede dar vida en cualquier circunstancia. Y solo Dios puede dar nueva vida a alguien que ha muerto. Para dar vida a alguien, uno debe tener vida dentro de sí mismo. Para dar, y solo hay un ser que tiene vida en sí mismo, y este es Dios. Sin embargo, Jesús hace esa declaración en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Habiendo establecido entonces que Jesús tiene el poder divino y el derecho de dar vida a quien quiere, Jesús habla de dos maneras distintas en cómo Él hace esto. Uno es presente y uno es futuro. Y la primera vemos en versículos 24 y 25 con respecto a dar vida eterna que tiene lugar en el presente. Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán.
antes de seguir, tengo en cuenta que cuando dice desierto, desierto, mencionado 2 veces en esos 2 versículos, y una vez también en el versículo 19, Jesús está llamando nuestra atención. Jesús usa desierto, desierto, repetidas veces para traer mayor énfasis en lo que sigue. Todo lo que Jesús dice es verdad, todo lo que Jesús dice es importante, pero hay ciertas cosas, incluso Él mismo quiere enfatizar con nosotros. Y en esos 2 versículos encontramos un ejemplo. Y como les digo a mis hijos, cuando vean a Jesús decir desierto, desierto, abren sus oídos y escuchan con cuidado, porque Jesús quiere decir algo importante. Desierto, desierto, lo que Jesús dice aquí es muy importante, mis hermanos. Y Él les dice a estos hombres que cualquier que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Si oyes la palabra de Cristo, estás oyendo la palabra de Dios. Y si crees en la palabra de Cristo, estás creyendo en la palabra de Dios mismo. Y todo lo que oye en Él y cree en Él tiene vida eterna. Jesús dice que ellos no vendrán a condenación, sino que han pasado de la muerte a la vida. Y ese es el primer tipo de vida que Jesús da a personas. Él da vida espiritual a los muertos espirituales, a los que están muertos espiritualmente. Y todos y cada uno de nosotros, aunque nacimos con vida física, en un sentido nacemos muertos, en un sentido espiritual. Desde el pecado de Adán, cada hombre, cada mujer, cada niño ha nacido espiritualmente muerto en sus pecados, en sus deleites, separado de Dios, con una sola excepción, Jesucristo mismo, que fue concebido por la Virgen. La única manera de que alguien pase de la muerte espiritual a la vida espiritual, también conocido como nacer de nuevo, es por oír la palabra de Cristo con fe. La fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Y todo esto, la vida y la fe, incluso el oído, la capacidad de oír, vienen a nosotros por la poderosa palabra de Jesucristo mismo. Y todos los que oyen y creen son resucitados a una vida nueva. Ellos tienen, en el tiempo presente, tienen vida eterna. Y este es el primer tipo de vida que Jesús habla de dar. Y de hecho es lo más importante, porque determina el destino eterno de cada uno. El segundo tipo de vida que Jesús menciona aquí es al final del mundo. Los versículos 28 y 29 dicen: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En ese día, una vez más, la voz todopoderosa de Jesús, el Hijo del Hombre, clamará, y esta vez no estará llamando a los espiritualmente muertos a la vida espiritual, sino a los físicamente muertos a la vida física. Y todos saldrán de sus tumbas al sonido de su voz, y de allí irán a su destino eterno. Los que han hecho bien, es decir, aquellos que han creído en la palabra de Cristo y han sido justificados por la fe en Él, a la resurrección de la vida. Esto está hablando de aquello antes mencionado, que recibieron y creyeron la palabra de Jesucristo. La autenticidad de su fe fue evidenciada por una vida de hacer el bien, y ellos experimentarán final y plenamente la vida eterna que ellos recibieron en el momento en que creyeron por primera vez. Eso es lo que esperamos, mis hermanos.
Esto es lo que esperamos cuando Cristo viene. Él nos resucitará, nos dará vida eterna y iremos a la resurrección de la vida, dada a nosotros por Jesucristo mismo, quien nos hizo pasar de la muerte a la vida, y por Él no entraremos en el juicio. Pero este no es cierto para todos, y este nos llevará al siguiente punto. Punto 4. Que el Hijo juzga por su Padre. A Jesús no solo se le ha dado la autoridad para dar vida a quien quiere, el Padre también ha dado al Hijo el juicio. El versículo 22 lo deja claro, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y hemos mencionado el glorioso futuro de aquellos que reciben y creen las palabras de Cristo. Pero lamentablemente, ese no es el destino final de todos. Jesús es claro. Los que han hecho mal van a la resurrección del juicio. Y al escuchar esas palabras, tal vez tu inclinación natural puede ser pensar en alguien cuya maldad se manifestó claramente, tal vez Hitler, o tal vez Judas, o alguien así. Y ciertamente están incluidos en este grupo. Pero por favor, cualquiera que esté aquí oyendo mi voz, amigos, tal vez visitando en el día de hoy, no te excluyas de este grupo, de los que han hecho mal. Porque cada uno de nosotros, en un momento, estuvimos entre los que hacen el mal, seamos creyentes o no creyentes, hasta que aquellos de nosotros que hemos creído pasamos de muerte a vida por Jesús, por la fe en Él. Pero para aquellos que rechazan las palabras de Jesús, para su salvación, no importa cuán bien o bueno piensa que eres, serás juzgado y condenado. Aparte de la justicia de Cristo, no tienes ninguna justicia propia. Tu acto más justo, mi amigo, si no estás en Jesucristo, tu acto más justo es como un trapo sucio delante de Dios. Y no piensas que evitarás el juicio de Dios porque no eres tan malo como tu prójimo, o quien sea que te venga a la mente cuando piensas en las personas malas. Eres malo. Todos nosotros somos malos. Y si no vienes a Jesucristo y solamente a Cristo para la salvación, estarás entre las multitudes de aquellos que han hecho el mal al entrar en la resurrección de la condenación. Y serás juzgado por el mismo que has rechazado. Y su juicio vendrá sobre ti con todo el peso y plena autoridad de Dios el Padre. Es decir, no habrá ninguna apelación en el día del juicio, porque el juicio de Cristo sería perfecto y final. Y el versículo 30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Su única esperanza es para huir de la ira venidera, es venir y recibir estas palabras de Jesucristo. Puedo imaginar que la sangre de esos líderes judíos comenzó a hervirse al oír esas palabras de Jesús, mientras Él continuaba su discurso con ellos. No solo les dijo que podía dar vida a quien quería, sino también que Él sería su juez. Él sería el mismo juez de estos fariseos. Aquí está este carpintero humilde, judío, diciendo a los líderes religiosos de Israel que un día ellos se presentarían ante Él y serían juzgados. Ahora puedes entender por qué ellos estaban tan indignados. Realmente Él no les dejó otra opción. Sus afirmaciones eran tan escandalosas
que cualquier simple hombre que las dijera tendría que ser considerado como un completo lunático o completamente blasfemo. No hay otra opción. La única otra opción que quedaba era reconocer que Jesús era realmente quien decía ser, Dios encarnado. Pero eso habría requerido que esos hombres religiosos judíos se postraron ante Él y adoraran, honrándolo como su Señor y como su Salvador. Y Jesús entendió eso y deja claro a estos hombres que eso es realmente lo que ellos debían haber hecho. Porque Él dice, vamos al quinto punto, el Hijo es honrado como su Padre. Vemos esto en el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si Jesús realmente estaba diciendo la afirmación de que Él es Dios, es justo entonces que Él sea adorado y honrado. Y una vez más vemos la igualdad de Dios el Padre y Dios el Hijo. Ambos son igualmente dignos de honor, aunque tienen papeles distintos en la redención. El honor y la adoración que ellos reciben no debe distinguirse. Y si adoramos a una persona de la Trinidad, de ninguna manera estamos deshonrando a las otras personas. Más bien, como un solo Dios en tres personas, cuando una persona es honrada, todas las tres son honradas. Y cuando una persona de la Trinidad es deshonrada, todas las tres son deshonradas. Jesucristo, mis hermanos, es Dios mismo, encarnado. Él es digno de toda alabanza y gloria y honra. Y de ninguna manera Dios el Padre es minimizado o deshonrado cuando nos enfocamos en Cristo y le damos honor a Él. Más bien se trae mayor honor y mayor gloria. Porque las Escrituras dicen que toda rodilla un día se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Él es Señor para la gloria de Dios el Padre. La pregunta no es si Dios será honrado a través de su Hijo Jesucristo. Eso es seguro. La pregunta es, ¿estarás entre aquellos que honran y reciben humilde y voluntariamente su misericordia? ¿O estarás entre aquellos que lo honran a recibir involuntariamente su juicio eterno? Todos van a honrar y glorificar el nombre de Dios, algunos en su misericordia a través de la salvación de Jesucristo, pero otros a través de su justicia, cuando son juzgados según la santa ley de nuestro Dios. Si lo recibes y si lo honras como el eterno Hijo de Dios, quien vino a este mundo para redimirte de tu pecado, lo haces para tu gozo y tu salvación eternas. Pero si lo rechazas, si te niegues a honrarlo, estás rechazando y deshonrando a Dios mismo, y lo haces para tu eterna destrucción y miseria. Ven y adora al Rey, ven y adora al Rey Jesucristo, porque es el Rey de gloria, es Dios encarnado que vino a redimirnos, es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede reconciliarnos con el Dios que hemos ofendido, el único que puede liberarte de la condenación eterna y darte la vida eterna, ahora y para siempre. Gloria y honra sea a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para siempre y para siempre. Amén. Oremos. Oh Dios, gracias por su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias, Señor. Oh Dios, nuestro Padre, por enviar su único Hijo, Jesucristo, a este mundo para redimir a pecadores como nosotros.
Tu palabra nos recuerda, Señor, que no hay justicia propia en ninguno de nosotros por naturaleza, siendo pecadores, habiendo quebrantado su santa ley. La única justicia que tenemos nosotros creyentes es lo que ha sido imputado a nosotros por la fe en su Hijo Jesucristo. Pero aún esa misma fe es un don que nos ha dado, que vino a nosotros a través de tu poderosa palabra, Señor Jesucristo. Gracias por esa salvación. Perdónanos, oh Dios, por nuestros pecados y nuestra maldad. Y ten misericordia, Dios, a cualquiera aquí, cualquier oyendo este mensaje de tu palabra, Señor Jesucristo, que no ha conocido a ti. Ten misericordia, abre sus oídos, abre sus ojos y abre su corazón para que también reciba esta salvación que hemos recibido. A ti sea toda la gloria y honra para siempre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.